Muy bien, estamos con Matías Culfas, es ministro de Desarrollo Productivo desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 6 de junio del año 2022. Te quería preguntar por la marcha del día de ayer, qué opinión tenés sobre eso y si fuiste o no, y nada, si estuviste al tanto de las noticias del día de ayer, qué te pareció la convocatoria. Sí, sí, estuve en la marcha el día de ayer, me sumé en la columna de la UNSAM, la Universidad de San Martín, donde soy profesor desde hace muchos años. La verdad que me pareció una marcha muy auspiciosa, me sorprendió la cantidad de gente, se esperaba una convocatoria muy amplia, pero me parece que esto desbordó las previsiones previas. Y bueno, creo que marca una reacción para mí esperable, ¿no? Por ahí sorprende la cantidad, pero sí esperable, porque creo que tocó una fibra muy sensible, ¿no? Se metió con algo que creo que es transversal, donde hay mucho consenso, me parece que no es una cuestión partidaria. El gobierno buscó darle un tinte partidario a esta situación, pero me parece que estuvo muy lejos de serlo. Es un tema que atraviesa diferentes sectores sociales, políticos, económicos y en todo el país. Buenísimo. Sí, la verdad que yo fui a la marcha ayer. Porque nada, estuve cubriendo así para mis redes, para Twitter, digamos, y vi demasiada gente, fue la primera marcha que cubrí, y sí, muchos jóvenes, familias con padre, madre, con el hijo, muchas pancartas, carteles en defensa de no solo de la universidad pública, sino de la educación pública y tantos centros del país como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, que se reunieron a favor de la educación pública. No solo fue el centro de la ciudad. Sí, no, la verdad que fue muy, muy emotivo en ese sentido, porque la impresión que da es como que hubo, por supuesto, sectores que se organizaron para ir, pero mucha gente que fue espontáneamente. Yo vi en los colegios universitarios padres, madres que acompañaban a sus hijos. eh, Perdón, que ahí está, Sí, te había perdido. Eh, eh, Mucha gente que, bueno, en el caso de la Universidad de San Martín, que se tomó el tren, que viajó, que organizadamente con mucho cuidado y empeño viajaron hasta allá. Después vi adultos mayores, parejas, mucha gente suelta y me llamó la atención, me quedé muy contento porque después, cuando empezaron a desconcentrar, fui con un grupo de amigos, amigas a tomar un café por un bar ahí en la Avenida Corrientes para descansar un poco, en Corrientes y Callao. De hecho, en la columna de la UNSAM no pudo pasar del Congreso de la Nación, porque por lo colapsado que estaba, por la cantidad de gente que había. Y la verdad que me llamó la atención gratamente la cantidad de gente que desconcentraba desde Plaza de Mayo por Corrientes. Era sí, sí. cantidades y cantidades que no paraba. Habré estado 45 minutos, una hora y no paraba por la cantidad de gente que había y muy heterogénea, ¿no? Así que creo que la convocatoria, coincido con tu apreciación, fue muy amplia y muy heterogénea. Sí, sí. En referencia a la gestión, ¿cómo crees que se debe gestionar la educación pública garantizando un nivel de educación alto? Mirá, hay muchas cosas, ¿no? Yo no soy un experto en educación, sobre todo es poco lo que puedo comentar respecto a la educación básica y secundaria, ¿no? Por ahí sí Desde un tu poco más. punto de vista. Yo creo que la educación tiene que ser pública, Mm, hay que agregarle, por supuesto, obviamente, la gratuidad y la calidad educativa. Yo creo que a nivel de la educación primaria y secundaria, bueno, hay cuestionamientos sobre la calidad educativa, la heterogeneidad. Eh, la gente con la que yo converso en algunos lugares del país, sobre todo en el conurbano, bueno, me hablan de una heterogeneidad, de que hay muchas escuelas donde eh, muchas veces no hay docentes. No hablo de los paros, sino de que en muchos casos faltan docentes. eh, Realmente hay un diferencial muy grande entre la educación que se imparte, el nivel educativo que se imparte en algunas escuelas del conurbano respecto a otros lugares, incluso del mismo conurbano.
sí, Entonces yo creo que hay que hacer un cambio importante. Me parece que no solamente hay que seguir eh, hablando de educación pública, sino también parece que hay que trabajar mucho en la calidad, en tener una con mayor precisión qué es lo que está ocurriendo, ver cómo incentivamos a que haya más docentes y de alto nivel en esas escuelas, que son pues las que más necesitan tener mejores docentes. Y a nivel universitario, que ahí sí conozco más porque hace años que soy profesor, tanto en la UBA como en la UNSAM. sí. Ahí te puedo decir que el nivel educativo creo que es bueno, que hay cosas para mejorar. Lo que pasa es que la discusión que ha planteado el gobierno actual no es, bueno, ¿qué hacemos para mejorar la calidad educativa?, sino que es un ataque abierto y directo a la educación pública universitaria por dos motivos. Uno es el motivo fiscal, que es ver cómo se ajustan gastos, entonces los ataques son para justificar esos recortes. Y Ujú, el otro es ideológico, ¿no? El presidente ha dicho en más de una ocasión que las universidades públicas son escuelas de adoctrinamiento, cuando está lejísimo de serlo, ¿no? En todo caso, se agarran de alguna excepción puntual, de algún profesor o algún lugar donde eh, por ahí se pasó un poco de rosca y en una clase se puso a hablar de política partidaria, mm, eh, pero no es lo que se refleja. Yo lo digo puntualmente, hablo de la facultad donde estudié, que es Ciencias Económicas de la UBA, y sí, la menciono porque el presidente la mencionó específicamente mm, hace pocas semanas. Y la realidad es que es una facultad donde los profesores tienen buen nivel académico, donde se prioriza eso, el nivel académico y no a quien votan ni su ideología, y donde, bueno, lo que se busca es dar una visión heterogénea, ¿no? Que en todo caso darle herramientas a los estudiantes para que aprendan y en todo caso tengan diferentes opciones para elegir tanto su orientación profesional como también qué tipo de teorías, escuelas le parecen mejores para entender los problemas económicos. sí. Sí, él lo que hace es una autocrítica de las universidades públicas o de la gestión pública en las universidades respecto a la ideología que imparten los profesores o los alumnos que van a cursar a esos, como nombrabas vos, a la UBA, a la de Ciencias Económicas, a la Facultad de Ciencias Sociales, partiendo desde una base ideológica. Es la crítica que hace él, Sí, pero pasa que, además del gasto fiscal, como lo nombrabas vos. lo que te digo, Luca, es que lo que mi ley critica no es que se enseñe en diferentes escuelas, sino que él quiere que se enseñe solamente las escuelas que él considera válidas. O sea, Sí, es al sí. revés. Él pretende adoctrinar. Yo recuerdo, yo tengo amigos que han estudiado Derecho y se recibieron de abogados hace Mm, muchos años, amigos de la vida, digamos, y me acuerdo que me contaban, cuando estaban estudiando en su momento, que la cátedra de Economía en la Facultad de Derecho era la de Venegas Lynch. mm, Y me contaban lo que aprendían de esas cátedras, ¿no? Y era adoctrinamiento liso y llano, era bajada de línea, ¿no? Entonces, la verdad que por otro lado uno dice, bueno, está bien, tendrán eso, tienen otras cátedras, hay libertad de cátedra, pero la verdad que si hay sectores en la Argentina que se han ocupado de bajar una línea y decir, esto es la verdad revelada, esta es la economía, y el que piensa distinto, no sé, no es científico, no hace economía, son en general las escuelas más derecha, liberales, libertarias, como la de Venegas Lynch, que es la que Milei pretende continuar. De hecho, lo considera como el gran prócer de la economía liberal argentina, Venegas sí. Lynch. Sí, hay la escuela austríaca también que la ha nombrado en tantas oportunidades. Sí, Sí, a ver, en económicas de la UBA, yo lo digo como un momento que fui estudiante, mm, estudiamos autores de la escuela austríaca, como von Hayek, por sí, ejemplo, cosas interesantes. Yo soy una persona que lo que me llega de economía y es bueno, es de alto nivel, me gusta leerlo, porque siempre se aprende, aún estando en desacuerdo con la con matriz las ideas. ideológica. Bueno, Claro, siempre puede haber algún elemento adicional que uno puede analizar o te ayuda a reforzar mejor alguna argumentación. Este, eh, lo que digo es que eso es muy diferente a pretender que eso sea la única forma de ver economía, sobre todo porque además lo que te agrego, Luca, es que a ver, los programas de la UBA, de la UNSAM, no son muy diferentes a los de otras universidades del mundo. mm, Eh, a ver, en ningún lugar del mundo la escuela austríaca es el mainstream.
Es una escuela más y no es de la más importante, ¿no? No es que ha hecho una escuela que, bueno, que ha generado, digamos, una corriente de pensamiento que se ha hecho de gran uso. En algunos casos los autores que menciona Milei son autores marginales, que nadie le da Bueno, mucha pero importancia. él lo tiene allá arriba, ¿no? Digamos. Él Pero por los eso digo, a mí me cataloga parece, como me parece en un que primer nivel. se estudien diferentes escuelas. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, pretender que eso es la economía ahí es bastante autoritario. Bien. Impartiendo ya desde una base más general, ¿cómo ves al gobierno de Milei? ¿Cómo lo ves? Lo veo mal, Luca, por varios motivos. Me parece que, a ver, voy a separar la respuesta en tres partes, ¿no? Sí, La primera es la del rumbo general. Y ahí digo, creo que vamos mal, porque me parece que el gobierno hace un diagnóstico de que todos los problemas de Argentina se resuelven con un ajuste fiscal, que la gran madre de los problemas, de la inflación, del bajo crecimiento, tiene que ver con el déficit fiscal. Y yo ahí creo que hay un error, que, y con esto no estoy diciendo el déficit fiscal no importa, creo que hay un problema ahí y hay que trabajarlo. sí, Este, Me parece que pensar que con eso resuelto se arregla todo, hay un error conceptual grande. Del mismo modo que pensar que el problema de Argentina son las regulaciones y hay que desregular, también es confundir instrumentos con objetivos, ¿no? Regular, desregular son instrumentos. Es como que vos me digas que tu problema es un destornillador. El destornillador es te puede servir más, menos, según el tipo de tornillo que quieras atornillar, desatornillar, pero es el instrumento. El objetivo en todo caso es, bueno, qué quiero colgar en la pared o en qué lugar o qué quiero arreglar. Entonces, me parece que ahí está la primera confusión. Lo segundo es eh, la magnitud del ajuste fiscal y del ajuste en general, que está totalmente sobredeterminado y está provocando un daño grande. Y a esto le agrego la mezcla entre objetivos fiscales y objetivos que son meramente ideológicos, como el tema de la educación pública o el sí. tema de la obra pública, ¿no? El presidente no está diciendo, miren, yo creo que la obra pública hay que hacerla de otra manera o hay que No, hacerla no con hay, otro. dice. Bueno, No tiene hay. que. Yo no conozco ningún país del mundo que prescinda de la obra pública. Pueden tener diferentes sistemas de contratación, de transparencia, de monitoreo, pero decir que hay que eliminarla me parece un disparate. Con lo cual, segunda cuestión, digo, el rumbo creo que está equivocado, la magnitud de los ajustes son exagerados y esconden objetivos ideológicos. Y lo tercero que me genera preocupación, ya metiéndome más en la micro, ¿no? En lo que está ocurriendo con los detalles Sí, del ajuste, digo, bueno, me parece que por un lado el gobierno ha sido pragmático primero creo que exageró el ajuste, esto le disparó la inflación, digo, 25% en un mes, como el caso de diciembre, fue tremendo. mm, Está bajando, aunque bueno, está bajando en un nivel altísimo, ¿no? La verdad que yo no festejaría que baje la inflación y ahora esté en 11%. Los cálculos nuestros nos dan que va a estar en 9% en abril. sí, Eh, bueno, es una inflación alta, alta, muy nociva, ¿no? Y además lo que digo es que me parece que el gobierno se está apurando porque está como festejando, diciendo colapsó la inflación, ya en agosto, septiembre el tema está resuelto. Y yo no creo que sea así, porque me parece que en estos procesos complicados hay idas y vueltas. Yo creo que hay que trabajar en ordenar precios relativos, es decir, que los precios relativos queden bien en un lugar que sean sostenibles. Y por ejemplo, el precio del dólar creo que no es sostenible, porque a este nivel de inflación, sí, en junio ya va a estar en un nivel real igual al del 7 de diciembre, es decir, al del día hábil previo al inicio del gobierno de Milei. sí. Con lo cual, cuando es un tipo de cambio que está apreciado, eso no es sostenible y eso significa que en algún momento va a haber otra devaluación. Con lo cual, lo que digo es que lo más probable es que este año tenga más idas y vueltas, y me parece que el gobierno esto lo debería tener presente, ¿no? Y hay que ver el otro punto que es, ahora vienen 2, 3 meses buenos para el gobierno porque Sí. se va a dar la cosecha, va a haber dólares, y hay otra cuestión, que si el gobierno va a conseguir un financiamiento adicional o no. Y de ahí Ujú. depende buena parte.
la suerte de este ajuste. Pero por eso, en resumidas cuentas, creo que los primeros pasos, si bien, a ver, yo te quiero ser claro, yo creo que cualquier gobierno hubiese hecho un ajuste macroeconómico, eso era inevitable. Bueno, creo que el que hizo Milei fue excesivo, mal planteado, y digo yo, con un rumbo que para mí es incierto y equivocado. A la gente que dice, como estábamos, no se podía estar. Y votó con esa por ahí incertidumbre o lógica de decir, como te decía, decían, como estábamos no se podía estar, prefiero estar peor, aguantar el ajuste y que me depare el futuro incierto con Milei, un Milei desconocido para muchísima gente que se fue ganando su espacio a partir de los medios de televisión. A esa gente, ¿qué le decís? A la gente que te dice, y bueno, yo me aguanto el ajuste, pero como se podía estar, como estábamos, no se podía estar. No, yo lo entiendo, mira, yo no soy de las personas que se enoje con la voluntad popular. Para mí el pueblo no se equivoca, esa es mi premisa. Yo creo que la decisión popular tiene que ver con un enojo totalmente comprensible, porque esto ya viene de larga data. Argentina, después de 2011, dejó de crecer sostenidamente, creció un año sí, un año no, y el producto por habitante, el ingreso promedio de los argentinos se redujo estos años, con lo cual, a todo esto agregale que la inflación se aceleró, digamos, Cristina se fue con 28 puntos de inflación, Macri se fue con 53, Alberto se fue con 180 puntos de inflación. Sí, Conclusión, es evidente que la gente ve un deterioro y lo que quiere ya no es, como se suele decir de una manera simplificadora, un plan platita, ¿no? Es decir, lo que quiere es, dame soluciones más integrales, dame futuro, ¿no? Hay mucha gente por ahí que tiene eh, que- un ingreso informal, que vive en su trabajo, pero que bueno, tiene tres trabajos, se changas y apenas llega a fin de mes, dice, bueno, yo quiero esforzarme y que el fruto de este esfuerzo se traduzca en una mejora, que no sea tan complicado alquilar, que pueda soñar con comprarme una casa. A ver, cosas que me parece que son básicas del claro, cosas progreso básicas, social. te iba a decir, Y Argentina me que deben ser parece que garantizadas. sí, por lo menos que tiene que haber un sendero, ¿no? Yo no sé, hay cosas que es difícil garantizarlas, pero por lo menos que se puede marcar un sendero, sobre Sí. todo Y que se construya en base a eso, no claro, la movilidad y que no se ascendente, destruya. que vos sientas que las cosas pueden mejorar, ¿no? Sí. Y me parece que eso se fue reemplazando con ideas un poco abstractas de un estado presente que muchas veces no se sabe qué es. Ujú. Por esto que decía recién, que la escuela pública sí existe, pero en algunos lugares es muy deficiente. Sí. El público existe, pero en algunos lugares no alcanza las expectativas. Bueno, muchas cosas que me parece que han obligado a un replanteo y por eso yo creo que mucha gente eligió a Milei con convicción, porque dijo, bueno, a lo mejor este tiene una receta. Otra gente por ahí no sabe muy bien qué es lo que Milei está diciendo, pero dijo, bueno, por lo menos es disruptivo y me plantea un enemigo claro que es la casta política, que nadie sabe muy bien qué es, pero bueno, por lo menos hay una reacción a algo que no está funcionando bien. Entonces, yo lo que creo es que lo primero es que la política, porque acá también lo que pasó es que se rompió la polarización política anterior. Durante muchos años estuvimos en la política discutiendo kirchnerismo-antikirchnerismo. Creo que fue muy negativo, Sí. pero sí se ordenó en la política. Incluso, fíjate que Patricia Bullrich compitió en las elecciones hablando de esto, que era, ella se proponía para terminar con el kirchnerismo, cuando en Ujú. realidad ella la discusión. Y para otro lado. Y Milei plantea una polarización, una antinomia entre política y antipolítica. Entonces creo que lo primero que hay que hablar con el electorado es, y con el que votó a Milei, es que la política tiene que reordenarse y ofrecer una alternativa, porque también mucha gente va a decir, se va empezando a dar cuenta que lo de Milei no funciona, porque dice una cosa, no era que el ajuste iba sobre la casta, y ahora me dicen que la universidad no puede abrir, que no voy a tener clases. Claro. Entonces, bueno, y evidentemente ya no era la casta. O cuando uno dice, che, pero cerca de la mitad del ajuste de gastos tuvo que ver con licuación de las jubilaciones. ¿Qué tienen de casta Mm. los millones de jubilados?
Entonces, bueno, parece que frente a esto, la política tiene que ofrecer, primero, un escenario razonable de recomposición macroeconómica. Esto es un plan de ajuste macroeconómico que no sea, obviamente, no tenga este nivel de disrupción, que cuide a los sectores más, menos favorecidos, a la clase media, Sí. y que ofrezca un escenario de contención de la inflación de verdad. Eso por un lado. Y por otro, que haya un escenario muy claro de recuperación productiva y del empleo, que es el gran ausente de Milei. Milei no tiene ningún tipo de política, pues no cree en eso respecto a cómo desarrollar la industria, el sector agropecuario, la minería. Él piensa que todo eso va a ocurrir espontáneamente. Mm. Esto me parece que es el elemento central, que es mostrar eh, las claras limitaciones de Milei y las mentiras de Milei. Digo, Milei mintió. Milei dijo, voy a hacer un ajuste, lo está haciendo, pero además dijo, el ajuste va a ir sobre la casta, no sobre los ciudadanos de bien, los trabajadores, los jubilados. Mentira. Está pegando con todo a la clase media, trabajadores y jubilados. Te quiero llevar ahora, ¿qué cosas positivas, si bien van pocos meses, qué cosas positivas rescatás de este gobierno y qué cosas negativas, como venís nombrando, pero más, digamos, titulares del gobierno que decís, esto es negativo, esto es positivo? Mirá, yo te digo, como positivo no rescato prácticamente nada, no estoy de acuerdo con el rumbo. Puedo estar de acuerdo en cosas muy parciales, lo que pasa es que yo no los plantearía de esa manera. Yo estoy en desacuerdo con la idea de que el Estado es el gran enemigo, de que el Estado es como dijo Milei, una organización criminal, Sí. que financia robándole a la gente los impuestos. Me parece una barbaridad, como dijo Milei, caracterizar a empresarios evasores como héroes, porque ahí también lo que está diciendo es que los millones que pagan impuestos, que pagamos impuestos, somos, que serían unos giles, si Mm. otros son héroes. Me parece que eso es un error conceptual. Sí creo, a ver, no por obra del gobierno, sino como un efecto del gobierno que se empiezan a discutir cosas que está bien que se discutan. Yo así como te digo que estoy en contra de caracterizar al Estado de esa manera, como lo menciona mi ley, también estoy en desacuerdo con la idea del Estado presente así como una cuestión general, genérica. Creo que hay que discutir este, un rol del Estado mucho más activo, que tenga una relación con los ciudadanos más clara, que les pueda ofrecer con claridad qué servicios le ofrece, que tenga una mirada crítica y autocrítica permanente. Es decir, que Sí. yo no estoy de acuerdo con que haya empresas públicas que pierdan plata de manera persistente. Si pierden plata hay que analizar por qué y hacer planes de recondicionamiento para que funcionen bien. Si hay empresas públicas que no tienen una función que realmente se justifique, habrá que privatizarlas. No le veo. No, yo no soy ni estatista ni privatista. Yo digo, hay claramente empresas que tienen una función que está bien la cumpla el Estado. Creo que está bien que YPF sea estatal o mixta, como lo es en la actualidad. Me parece bien que exista el Banco Nación. Creo que está bien que exista Aerolíneas Argentinas. Ahora no estoy de acuerdo con que pierda plata Aerolíneas Argentinas y que eso lo financie el Tesoro. Mm. Me parece que hay que buscar la manera, y creo que hay forma de hacerlo para que la empresa esté en equilibrio operativo, en que también se le abra el juego a empresas del sector privado. Pero insisto, son todas cuestiones que requieren un análisis mucho más pormenorizado. Lamentablemente a veces la grieta, la polarización hace que en los medios ganen las posiciones extremas, ¿no? Es mucho más fácil decir, el Estado es un choreo, o decir, el Estado es el gran garante de los derechos, que analizar caso por caso y decir, bueno, a ver, ¿cómo logramos que la línea sea eficiente, preste un buen servicio y no pierda plata? Bueno, eso requiere una complejidad que muchas veces la sociedad, o por lo menos los medios de comunicación, no tienen ganas de meterse o se aburren. Sí. Entonces, yo creo La que discusión más singular de cada caso. sí, claro, porque me parece que yo estoy Poner la trabajando, lupa, poner la lupa en cada, como decías vos, en aerolíneas. yo con mi consultor estoy trabajando en este momento en un proyecto justamente para analizar este tipo de cuestiones, ¿no? Porque me parece que lo que necesitamos es un Estado
inteligente, eficiente, que tenga el tamaño adecuado, ni muy grande ni muy chico, sino el que realmente se necesita para dar los servicios que ofrece. Digo cosas que me parece que son casi verdades de perogrullo, ¿no? Que si uno dijera, ¿qué te gustaría? En teoría debería ser esto. Ahora, como se ha ideologizado tanto Sí, este tema, bueno, lamentablemente tenemos que volver a discutir cosas básicas. Entonces, por ese lado me parece que esto está bien. Eh, yo creo que el peronismo en muchas cosas, sobre todo el kirchnerismo, ha sido muy conservador en algunas discusiones. Yo creo que el mercado laboral de hoy evidentemente es muy diferente al de hace 20, 30 o 40 años. Entonces, sí, la legislación laboral hay que actualizarla. Hay que tener en cuenta que existen las plataformas donde trabajan cientos de personas en los Uber, los Rappi, sí, este, los pedidos ya. Y bueno, eso no lo podés encapsular en la legislación laboral de la década del 70, ni tampoco está bueno que esté totalmente desregulado. Entonces, me parece que hay que buscar la manera de que eso funcione bien, que los trabajadores de esos sectores tengan, bueno, algunos derechos básicos. Ahora, si vos querés que entren en contrato de trabajo de comercio, lo más probable es que no funcione. Entonces, eh, a esto me refiero, Luca. Creo que hay discusiones que hay que darlas, pero insisto, la manera de darlas es fuera de la polarización a la cual está acostumbrada la política argentina. perfecto. El sábado pasado afirmaste que la economía todavía no tocó fondo en lo que va del mandato de Javier Milei. ¿Por qué crees esto y si pensás que va a tocar fondo en algún momento? Que, va a dec- que digas, y esto en algún momento va a terminar mal, o no, que lo va a poder llevar en un buen sendero económico y decir, no, lo va a poder controlar, pero se le van a ver algunas cosas negativas. Ahora, como yo digo que no tocó fondo, lo que todavía no se ve en algunos sectores es que eh, hayan llegado, digamos, a su mínimo nivel de producción y estén iniciando alguna fase o de recuperación o de amesetamiento, ¿no? Los últimos datos de marzo, bueno, mostraron una caída tremenda en la construcción, en las ventas de cemento. Sí, Vamos a ver abril, los próximos días vamos a tener datos de abril, ya los primeros datos del cierre del mes, pero la percepción que tenemos es que todavía no está claro cuál es el fondo, no sé cuál es el peor momento de estos sectores. En general, lo que se ve son discusiones acerca de cuándo viene la recuperación de la economía. Y si esa recuperación va a ser una B corta, como ha dicho algunos sectores del gobierno o algunas consultoras sí, afines al gobierno. B corta significa que, bueno, que llegan al fondo, al sí, pico negativo, y ahí rebotan rápidamente. claro. Ese escenario no lo veo en absoluto. Me parece inviable que en este año es posible que la economía toque fondo en abril, en mayo. Ahora, si eso ocurre, supongamos que en abril, mayo la economía toca fondo, lo que yo creo es que, como escenario más probable, es que haya un amesetamiento, es decir, que esa economía se sostenga en el fondo, salvo algunos sectores particulares. Obviamente el sector agropecuario va a tener un rebote fuerte respecto al año pasado, pero el año pasado hubo una sequía. Así Entonces que ahí esa va a ahora ser. hay cierta ilusión con respecto a la cosecha y Sí, el sí, sector igual agropecuario es ya hubo muy correcciones, ¿no? Ya menos. la cosecha va a ser mejor de lo que se esperaba, pero igual va a ser una buena Y cosecha, sí, más aún comparado con la sequía, que fue de las peores de la y historia. sí, Pero más y- allá de eso, digo, mi impresión es que la recuperación que se puede esperar va a ser muy lenta y no va a ser en B corta, ¿no? Va a ser más como bueno, un lento despegue con algunos sectores muy golpeados, porque digo, la construcción es evidente que si está la obra pública parada, si la obra privada está golpeada, porque aparte la obra privada también tenía un incentivo que era la brecha, lo cual te daba ujú, un costo en dólares al dólar paralelo relativamente bajo. Con la apreciación que tuvo y con una brecha que prácticamente ha desaparecido, el costo en dólares de la construcción se elevó a niveles muy fuertes y lo que yo estoy viendo, por lo menos de mis relevamientos que hacemos en la consultora, es que hay un montón de obras que están paralizadas o sí, frenadas o sí, postergadas. Con lo cual digo, obra pública paralizada y obra privada medio postergada, eso te da que la recuperación
realmente va a ser muy lenta. A eso me refería. Quiero entrar en un tema que durante muchísimos años ha estado en boca de los economistas, de los políticos, incluso eh, para Javier Milei en este último tiempo. Eh, cómo sufren las pymes en este proceso de em, recesión y si hay algún futuro em, positivo para las pymes? Qué me Mira, las decís pymes de son, eso? son de las que más están sufriendo en este momento Sí. porque, digamos, son las que dependen más del consumo interno. Ujú. eh, digamos, y además te agrego una cosa, yo no estoy viendo, a diferencia de lo que dicen algunos colegas o de sectores políticos, de que ese es un gobierno, digamos, que tiene como claros ganadores, algunos sectores económicos o corporaciones. Yo no veo ganadores y perdedores claros, creo que la mayoría son perdedores. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué sector le va bien en este momento? Bueno, los tenedores de bonos les ha ido bien, los bonos han ido para arriba porque el ajuste fiscal le da más chances de, obviamente, de cobrar, reduce los riesgos de default. Sí, Pero después cuando vos ves los sectores económicos, yo no veo ninguno que esté muy bien. Incluso, a ver, el agro está rebotando, pero el agro esperaba de Milei una reducción de la presión impositiva que no se dio, las retenciones no cayeron, y no hay ahí mucho optimismo. La minería, que era un sector que tiene oportunidades, hoy está parada, está esperando a ver qué pasa. Ni hablar la minería no metalífera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con materia de construcción, sí, paradísimo. paradísimo. Petróleo y gas con expectativas, pero bueno, también todavía viendo a ver qué pasa, y el resto los veo todos muy mal, sectores que están en franca caída, ¿no? Sí. Así que, a ver, ¿qué puede pasar a futuro? Bueno, depende del éxito del plan económico, ¿no? Yo creo que si Javier Milei efectivamente logra contener la inflación en serio, no digo bajarla a esto, de 11 a 9, de 9 a 7, digo, si logra, para decirlo de otra manera, si logra arrancar el año 2025 con una inflación controlada, baja, ¿no? En torno al 1% por mes, algo así, bueno, y da certidumbre, da garantías de que esa estabilización se logró, ya digamos es sostenible, me refiero a los precios. Sí. Bueno, creo que ahí puede haber una recuperación, creo que va a ser sobre una economía más chica, sobre algunos sectores que, bueno, probablemente desaparezcan o tengan una actividad mucho más pequeña. Ujú. Los que estén, bueno, creo que les puedan disfrutar de alguna recuperación. Una estabilización de precios genera algunos efectos positivos, permite recuperar el crédito y eso obviamente va a dar fuentes para una reactivación. Pone en valor algunos ahorros que están guardados, y más si hay un blanqueo. Pero bueno, todo esto depende mucho el éxito que tenga mi ley en la estabilización de los precios. Te quiero llevar más ahora para tu partido, el partido que te encontrabas, el peronismo. ¿En qué momento se encuentra el peronismo hoy en una Argentina donde em, se debate quién lo puede liderar? Ayer escuchaba y leía también la figura de Axel Kicillof. Estaba Massa, pero con una bandera grande del Frente Renovador. ¿En qué momento se encuentra el peronismo en busca de líderes? ¿Quién agarra esa bandera hoy del peronismo argentino? Mira, yo lo veo en una crisis, básicamente porque hoy el peronismo le cuesta muchísimo construir una propuesta creíble y amigable con la sociedad. De hecho, perdió una elección muy importante con un outsider de la política. Es decir, las elecciones se ganan y se pierden, pero bueno, perder con un outsider es un golpe realmente muy duro. Yo creo que el gran problema del peronismo que tiene que reconfigurar su identidad. Mi visión es que hay enfoques que son en cierta manera antagónicos hoy, es decir, para decirlo de manera muy sintética, hay una visión distribucionista, Sí. que es la que encarna Cristina, Grabois, en cierto sentido Kicillof, que bueno, que plantean que en realidad el gran problema de la Argentina es la mala distribución del ingreso y que bastaría con, este, con mejorar esa distribución para promoverla con un shock de demanda interna
para que Argentina crezca y mejore su economía. Yo creo que esto choca contra las restricciones de falta de dólares y contra la falta de reacción de la oferta productiva, de los sectores productivos. Y la otra visión, que creo que se expresa en muchos gobernadores del interior, sectores políticos del peronismo, creo que son mayoría, Sí, pero le falta liderazgo claro, y acá también incluyo de ratos a Sergio Massa, en los que están en este sector, que lo defino más como un peronismo productivista o desarrollista, ¿no? Que entiende que es fundamental darle un fuerte impulso a los sectores productivos como forma de garantizar la recuperación de la economía argentina y también en esto, como un elemento clave, mejoras macroeconómicas, ¿no? Que es imposible que esto se logre si no hay una estabilización de la macroeconomía y, bueno, agrego que tiene que haber otro tipo de reglas de funcionamiento macroeconómico. Eh, el problema principal es que son dos visiones que son antagónicas en muchos aspectos, sí, pero se respetan mutuamente. Es decir, digamos, la mayor cantidad de por ahí del volumen está en el peronismo productivista, pero los liderazgos más claros están en el peronismo desarrollista. Entonces, Cristina, indiscutiblemente, es una gran líder que aparece y desaparece de la escena pública, no tiene una agenda clara, no tiene proyecto claramente marcado, no tiene una hoja de ruta, pero bueno, cuando aparece rompe un poco las estructuras, ¿no? Y está claro que es la principal referente del peronismo, con lo cual este, a los dos sectores les cuesta plantear una ruptura abierta porque la sensación que tienen es que no pueden construir gobernabilidad uno sin el otro, pero tampoco logran sintetizar esa posición, con lo cual hoy digo, es difícil tener una alternativa clara, un plan de gobierno que seduzca a la sociedad, que pueda ser convincente, este, pero bueno, me parece que de cómo se defina este dilema, ¿no? En términos de si se logra esa síntesis o si emergen nuevos liderazgos que digan cada uno va por su lado, va a estar la cuestión en los próximos meses o años de la Argentina. perfecto. Quiero y llevarte más que nada a tu rol como ministro. ¿Cómo se dio tu salida del ministerio y por qué? Mira, desde casi te diría desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández hubo un internismo muy marcado. Sí, Eh, la realidad es que a los pocos meses de empezar, por razones que podemos lucubrar o tener teorías, pero lo tiene que explicar fundamentalmente Cristina, hubo un montón de actitudes que, bueno, de abierto internismo, obstaculizaciones, boicots a las políticas del presidente, y bueno, y hubo ataques muy focalizados, sobre todo sobre los ministros que teníamos una clara identificación con el presidente. claro, Eh, a ver, Cristina nunca dijo quiénes eran los funcionarios que no funcionan, como mencionó en esa carta de octubre del claro, 2020, me pero bueno, acuerdo. después iban sus voceros y en off the record le decían a los periodistas que, bueno, Cristina se refería a tal y a tal y a tal, y esa lista iba cambiando según el momento del tiempo. Sí, La verdad es que yo creo que fue algo muy nocivo, me parece que hubo un objetivo de mermar las capacidades del presidente. Creo que el presidente se equivocó desde mi punto de vista, Alberto se equivocó en su momento en no ser más taxativo en el rumbo, es decir, creo que él tenía dos caminos, ¿no? O, o definía claramente cuáles eran sus rumbos y se sacaba de encima a todos los funcionarios que le obstaculizaban sus objetivos, o bueno, o se sentaba con Cristina y definía otro gabinete en el cual ya estuviera de acuerdo y pudieran ponerse de acuerdo en el programa económico, que era lo que más molestaba a Cristina. Como no hizo ninguna cosa y la otra, básicamente hay cuestiones que tomaron estado público, no voy a contar nada que no se haya, no sea algo sabido públicamente. Hubo un ataque de Cristina creo yo, al presidente, en definitiva, Alberto, sí, y parte de ese ataque fueron hacia mi persona, ¿no? Incluso ella lo dijo públicamente en algunos discursos donde
me nombró o me mencionó elípticamente de una manera en que quedaba claro que el destinatario era yo. Todo eso en un contexto donde, digamos, buena parte de las tareas que a mí me tocaban estaban dando objetivamente buenos resultados, ¿no? Digo, la actividad industrial estaba en franca recuperación, estábamos trabajando en muchos proyectos de inversión nuevos en industria, en minería, en economía del conocimiento, había una recuperación fuerte del empleo, Sí, caída del... el 2022 hubo un, un crecimiento notorio, digamos, con inflación y con los niveles de la pobreza que generaban cuestiones negativas en la sociedad, pero como explicabas vos recién, en términos de desarrollo productivo y empleo, se notaba un cierto consumo y un cierto levantamiento de esa parte de la productividad argentina. Mirá, en dos mil 2020. veintidós ¿no? Te digo, en 2020 el eje fue la pandemia y ahí creo que lo manejamos bien, creo que la ATP fue una política muy exitosa que pudo evitar quiebras masivas y conservaron muchos empleos. En 2021 la recuperación fue notable, digamos, el PBI creció 10%, recuperó todo lo perdido en pandemia y la verdad que muchos sectores empezaron a dinamizar y ahí está lo de esa industria, minería, energía, es decir, había una actividad pujante y también se veía esto en 2022. Incluso la pobreza estaba disminuyendo, no mucho, vamos a ser claros, porque la verdad que la inflación iba en detrimento de ello. Por eso digo, yo creo que los resultados de mi gestión de ninguna manera justificaban esos ataques. En todo caso, se focalizaban también por algo que yo considero que es un error conceptual, porque se atribuía que la inflación era culpa de la Secretaría de Comercio Interior, que dependía de mí. Lo cual para mí es un disparate eso, ¿no? En ningún país del mundo, cuando sube la inflación, se piensa que la culpa es de la Secretaría de Comercio. La inflación es un fenómeno macroeconómico, con lo cual depende básicamente de las políticas macro, política monetaria, fiscal, cambiaria, etcétera. Con esto no es que esté diciendo no tiene nada que ver con lo que yo hago, lo que la culpa es de otro, que nunca ha sido mi forma de comportarme, pero digo, claramente no podía ser atribuido específicamente a lo que estaba haciendo yo. Eh, de modo tal que, bueno, yo lo tomé como eso, como un ataque persistente. Aparte, bueno, era Cristina, pero en general, diariamente era gente que respondía a ella, la que salía a pegarme a mí, Mm. y ahí vinieron ataques de Juan Grabois, de Máximo Kirchner, y Sí, bueno, los allegados a Cristina. y otras personas por ahí de menor Mm. rango, ¿no? Leopoldo Moró, Palazzo, bueno, gente que operaba activamente, claramente con indicación de hacerlo, que pedía abiertamente en algunos casos mi renuncia, ¿no? Creo que con un diagnóstico totalmente errado de las razones que arguían. Y bueno, la verdad que eran ataques permanentes, por eso digo, no es que mi salida fue un acto puntual, sino que fue la culminación de meses de ataques continuos, ¿no? Lo que desemboca finalmente es ese acto por el aniversario de YPF, donde Cristina, en otro ataque, para mi punto de vista, injusto e irracional, le echaba la culpa a Alberto y a mí implícitamente porque no se hacían en el país algunos de los productos industriales que formaban parte de los caños del gasoducto Néstor Kirchner. Y la verdad es que mi respuesta fue, yo no tengo nada que ver porque lamentablemente toda la definición de la licitación la hizo el equipo que ella puso en Enarsa. Con lo cual mi respuesta fue, mire, Cristina, si usted tiene alguna crítica sobre este tema, esa crítica diríjasela a su equipo, no al presidente, ni a mí, ni a Guzmán. Mm. Esa fue la respuesta que aparte la hice en on the record. Yo salí del acto de Tecnópolis y hablé con dos radios y Sí, dije algo públicamente. parecido Claro. diciendo. eh, y se me quiso atribuir como una respuesta en off the record cuando en realidad los off the record venían del lado de ella, porque vuelvo a decirte, ella nunca dijo los funcionarios que no funcionan son tal y tal, pero sí Claro, lo no hacía dio nombres. en off the record, Claro. claro. Entonces, la verdad es que me parece
pareció una situación, sobre todo lo que quiero decir es que me pareció una situación muy, muy nociva para el país, porque digo, que haya internas, que haya discusiones, pasa siempre, Sí. es lógico. Y yo no le tengo ningún miedo a las discusiones, yo me dedico a, digamos, al análisis y a los debates de ideas desde que tenía 15 años. No tengo un problema con eso. Lo que creo es que es muy nocivo para un gobierno, para un país, que esas discusiones se hagan en público, a cielo abierto, porque le restan credibilidad a ese gobierno y le restan efectividad a las políticas que hacen. De hecho, toda esa conflictividad interna llevó a, a mi salida, a la salida de Martín Guzmán y a una corrida cambiaria que le puso Sí. un piso a la inflación arriba del 100%, que fue totalmente evitable. Es decir, creo que el mal manejo de esa interna, y ahí hago cargo a los dos, tanto Alberto como a Cristina, llevó a un resultado económico mucho peor del que tendría que haber ocurrido y fue muy nocivo tanto para el gobierno como para el peronismo. Te voy a dar tres nombres: Alberto Fernández, Massa y Cristina. ¿Qué tipo de liderazgo encontraste en ellos tres y en qué se diferencian en cada uno? Mira, Alberto creo que es una persona, para mi gusto, con muy buenas intenciones. Creo que él quiso armar un modelo de funcionamiento del peronismo, yo lo digo más a la uruguaya, ¿no? Más consensuado, con diálogo interno, buscando contener a diferentes expresiones del peronismo y del panperonismo, ¿no? Es decir, de sectores que por ahí no son peronistas, pero que tienen afinidades y alianzas con el peronismo. Pero no fue posible. Me parece que ese estilo de conducción está muy bien para Uruguay, que son uruguayos, que tienen otra idiosincrasia. Mm. Me parece que se basó mucho en el modelo de Frente Amplio y para Argentina no sirve, para el peronismo no sirve. Entonces creo que ahí estuvo la falencia, pero no, por eso digo, tuvo una buena intención con un modelo que creo que no funcionó y cuando se dio cuenta que no funcionó, me parece que tendría que haber cambiado el modelo y no lo hizo. Y creo que eso es parte del problema. Tampoco me gusta, como hace mucha gente, defenestrarlo. Creo que él tuvo un papel muy importante en la pandemia. Creo que fue un buen presidente en el manejo de la pandemia. Más allá de la desatinadísima foto de Olivos, eso fue un error garrafal que le restó credibilidad, pero que no expresa realmente lo que fue su trabajo, su compromiso con la pandemia. Que creo que fue bueno y dio buenos resultados, más allá de los errores que existieron, como aquí y en todo el mundo. Sí, Perdón, si querías preguntar algo de sí. esto. Yo con respecto a la foto de Olivos creo que se rompió un, no sé si llamarlo pacto con la sociedad, pero como nombraba vos recién, una credibilidad de, en un contexto de pandemia, la foto de Olivos, mucha gente fue como, eh, hasta acá, esto fue un límite, y le cargó con esa mochila, creo que hasta el final de su mandato, Sí, sí, coincido en que entre otras cosas, ¿no? Pero, no, fue como realmente algo que mermó mucho su credibilidad, eso está claro. Fue un grave error. Lo que yo digo es que de ninguna manera es correcto decir, esto muestra que Alberto Fernández estaba de joda en plena pandemia. La verdad es que no. Me consta, yo iba a Olivos casi todos los días en esa época, y la verdad que vi un presidente que trabajaba de sol a sol y que estaba muy metido en los temas, trabajando con las diferentes áreas, tanto en lo específicamente vinculado a la salud y a conseguir las mejores respuestas, como en lo que tiene que ver con los efectos económicos, y ahí la verdad que trabajamos muchísimo con el mecanismo de contención, con el ATP, el IFE. Bueno, son todas decisiones que él tomó en persona y que las analizó con mucho detenimiento, con lo cual, digo, por eso, eh, a mí no me gustan las miradas polarizadas, ¿no? De blanco o negro. Digamos, yo realmente prefiero analizar en cada detalle y te digo, así como te digo, creo que falló muchas cosas y creo que el sistema de liderazgo no fue bueno, también te tengo que decir, creo que fue un buen gestor en la pandemia, más allá de los errores evidentes que cometió. Sobre Sergio Massa, creo que es una persona con una gran capacidad de gestión, de liderazgo.
me parece que ha mostrado niveles de ambición y de resultados en algunos aspectos que han sido importantes. Me parece que logró algo que parecía casi imposible. Estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta la elección, en un contexto dificilísimo, ¿no? Porque estaba gestionando el Ministerio de Economía con inflación de 180% anual. Lo cual habla, insisto, de una persona ambiciosa, con buenas herramientas, bueno, que es muy trabajador, es un líder que sabe a dónde ir y bueno, es consecuente en eso. Me parece que lo que se viene ahora, el gran desafío que tiene él, es definir con mayor claridad qué proyecto quiere para Argentina, porque yo creo que yo lo ubico más del lado de los productivistas, desarrollistas, pero bueno, él tiene un pacto con Máximo Kirchner, con Cristina, entonces tenemos que ver a futuro, bueno, qué peronismo va a querer liderar, si es que finalmente quiere ser un líder del peronismo. Yo creo que me cuesta creer que su carrera política esté terminada, pausada, creo que él va a seguir y va a volver a intentar. Bueno, el tema es con qué herramientas y con qué proyecto. Eso me parece que es el punto a analizar en los próximos meses y años acerca de cómo se va a posicionar. Y la tercer nombre era Cristina Kirchner, ¿no? Sí, Cristina creo que es sin duda la gran líder política argentina del siglo XXI, es decir, por la relevancia y el peso de su figura política, por lo que genera y generó. Yo creo que estuvo a punto y lamentablemente decidió no ser una estadista. Yo la comparo mucho con Lula y la comparación le da muy mal a ella. Me parece que priorizó una agenda personal y entró en contradicción en ese sentido. Entonces, se preocupó demasiado por su lugar en la historia y eso entró en colisión con su rol de conductora política actual del movimiento. En ese sentido, me parece que eh, una cosa es tomar la decisión en un momento histórico de ser expresidente y retirarse de la política, que lo hacen muchos políticos. En Estados Unidos lo hacen sí. forzosamente. Tienen 2 mandatos y después dejan la política y por ahí, lo cual no significa que dejen de tener presencia pública, ¿no? Pueden seguir dando conferencias, siendo un faro de referencia, que esa pudo haber sido una decisión de Cristina, pero Cristina no eligió eso, Cristina eligió seguir en la política y en la conducción de la política. Y ahí me parece bueno, que mostró no ser una estadista, que le faltó la mirada a largo plazo, que tuvo el gesto, la habilidad de ver que era necesario ampliar la coalición de gobierno y poner a Alberto Fernández como líder de ese gobierno, y después lo empezó a torpedear, con lo cual terminó, digamos, afectando la credibilidad de su propio gobierno y de ella misma, y generando muy malos resultados a ese gobierno. Entonces yo lo comparo con Lula, que veo que es un líder que también la pasó muy mal, que pagó incluso con la cárcel, los ataques que tuvo, pero fue injustamente encarcelado. Ahora, bueno, cuando salió de la cárcel y gobernaba Bolsonaro, bueno, él tuvo la claridad de que tenía que ampliar su fuerza política, hizo acuerdos en una coalición que es más de centro, centro-derecha, y hoy Sí. gobierna Brasil, y Brasil está mejorando, y armó un plan industrial, y bueno, digo, me parece que mostró Lula ser el gran estadista de América Latina, por lo menos de los que están vivos, sin duda, el mejor. Y Cristina está con una agenda que es una agenda personal, está discutiendo sus causas judiciales, que tiene razón en algunas cosas, pero es su agenda, no la agenda Del del país. país Ah, mismo. Insiste con Máximo Kirchner, que creo que no digo que sea una persona que no tenga nada para aportar a la política, pero claramente no es el líder que pueda encarnar el peronismo futuro, incluso teniendo a Kicillof, que yo tengo muchas diferencias, pero que creo que es el mejor cuadro político del kirchnerismo. Bueno, ella lo combate, Máximo lo torpedea permanentemente, en lugar de darles todas las herramientas, no le dan siquiera la posibilidad de liderar su propio partido en la provincia de Buenos Aires, siendo gobernador de la principal provincia del país. Entonces digo, ahí me parece que Cristina muestra una tremenda limitación, más allá de obviamente del histrionismo, de las grandes dotes que tiene para conectar con parte del electorado,
con gente realmente que tiene que la ve como un liderazgo emocional, ¿no? Pero me parece en ese sentido que, insisto, Cristina creo que teniendo algunas capacidades se perdió la posibilidad de ser la gran estadista del siglo XXI de Argentina y bueno, me parece que va a tener un papel cada vez más triste en la política argentina, ¿no? Porque me parece que cada vez tiene menos para aportar y termina incluso obturando su propia sucesión dentro del peronismo. Muy bien. Clarísimo. Las últimas dos preguntas tienen que ver más que nada cómo calificás la gestión de Alberto Fernández y por qué crees que perdió las elecciones. No, a ver, la calificación de Alberto Fernández para mí termina siendo de regular para abajo, porque, a ver, yo creo que Argentina tiene que tener algún sistema de evaluación de los gobiernos que sea más objetiva, ¿no? Mi opinión es que los gobiernos, lo primero que deberían lograr es entregar el país mejor de lo que lo recibieron, aunque sea un poquito mejor. Y en el caso de Alberto, con todos los matices que hay, porque es evidente que no fue un gobierno normal, tuvo todas en contra, ¿no? La pandemia, el impacto de la guerra de Ucrania, la sequía, la verdad que, bueno, es un gobierno que si algo no tuvo fue normalidad, y yo soy muy crítico de los que analizan el gobierno de Alberto como si fuese un gobierno normal. Pero más allá de eso, es evidente que hay muchos problemas económicos graves que no resolvió y empeoraron. El problema de la deuda creo que lo mejoró. El problema del desempleo y de la recesión industrial claramente lo mejoró, pero empeoró la macroeconomía, aumentó la inflación, Ujú. este, muchos desequilibrios se profundizaron. Entonces digo, bueno, ahí es donde digo, Alberto pudo haber dejado una economía un poco mejor. No te digo solucionada del todo, como muchos querían, ni la plena felicidad del pueblo, eso era imposible, menos con pandemia. Pero sí creo que ahí falló. Este, y hay cosas que empeoraron. Me parece que lamentablemente la política social este, se la terciarizó a algunas organizaciones bueno, lo único que hicieron fue aumentar el peso de los planes sociales y creo que eso fue sumamente negativo. Perfecto. Bueno, Matías, estamos cerrando la entrevista. Quería hacerte una pregunta, si te sentiste cómodo, si te gustó y nada, un mensaje de cierre. Sí, sí, muy cómodo, te agradezco las preguntas y bueno, espero que te vaya realmente muy bien en tu carrera y bueno, simplemente agradecerte y desearte lo mejor en lo que sigue. Muchas gracias, Matías. Estamos en Un contacto. gusto, un abrazo.